damos la bienvenida en nuestros estudios al asambleísta azuayo, ingeniero Cristóbal Lloret. Ingeniero Lloret, muy buenos días. Mucho que hablar dio la asamblea la semana pasada. Iniciemos por este tema que es quizá el que mayores críticas les ha cosechado a los asambleístas, la negativa a que se reforme el artículo 557 del Código Integral Penal, que pretendía incluir delitos relacionados con aquellos que han cometido muchos políticos ecuatorianos en los últimos años, que algunos de ellos se mantienen en vilo, a otros tras las rejas, como peculado, enriquecimiento ilícito, cohecho, concusión, enriquecimiento privado no justificado y testaferrismo, para que se pueda proceder por parte de los jueces a la incautación sin esperar necesariamente la sentencia definitiva en estos casos. ¿Qué es lo que pasó allí, ingeniero Lloret, en esta decisión que evidentemente marca una desconexión entre los asambleístas y el electorado que los llevó a sus curules? Gracias, muy buenos días. Un cordial saludo para ustedes en esta mañana y también para la directa audiencia de Ondas Azuayas. Bueno, yo creo que hay que tener ahí algunas reflexiones con respecto al tratamiento del COIP. Primero decir que fue desastroso el manejo de quien era la ponente de esta ley. Es increíble lo que sucede en el Ecuador luego de ese famoso y bendito reparto en la Asamblea Nacional. Hoy resulta que los ingenieros comerciales y los economistas son los que presiden las comisiones jurídicas y los abogados son los que están en las comisiones económicas. Así nada más se dio ese famoso reparto. Segundo elemento, creo que el pueblo ecuatoriano sabe que existe una mayoría en la Asamblea Nacional y dentro de esa mayoría es una mayoría gobiernista con el movimiento Creo, antes eran los socialcristianos, los independientes y Pachacuti. Entonces, en estricto sentido de esa mayoría no se necesitan los votos de la Revolución Ciudadana para poder aprobar las leyes. En estricto sentido, si es que tuvieran consolidada una mayoría realmente dentro de la Asamblea Nacional. Entonces eso lo que nos queda como reflexión es que fue una mayoría únicamente para el reparto. Con esos dos antecedentes quisiera introducirme en los temas que usted ha hecho relación. El miedo vende, sin duda alguna, el miedo vende, no lo compren. Y aquí me quiero referir justamente al tema de la incautación. Hay una figura que se planteó dentro de las reformas que tiene que ver con la incautación. Esta figura, déjenme decirle que está vigente desde el año 2014 en el Código Orgánico Integral Penal. Ya existe. Así es, para otro tipo de delitos se querían incluir nuevos delitos muy frecuentes, muy recurrentes en el ámbito de la política. Sí, pero se establece como una medida cautelar y está vigente en el Ecuador desde el año 2014, en el cual el artículo 549, que habla sobre las medidas cautelares que puede utilizar un juez, el juzgador podrá ordenar las siguientes medidas cautelares, dice el 514, sobre los bienes de la persona natural o jurídica procesada. 1. Secuestro de bienes, eso puede autorizar el juez. 2. Incautación. 3. Retención. 4. Prohibición de enajenar. Todas estas son herramientas jurídicas que pueden aplicar actualmente los jueces y está vigente desde el 2014. ¿Qué es lo que se logró? Si bien es cierto, esa moción no pasó, insisto, y no necesitan de nuestros votos, se supone que ellos tienen una mayoría, pero dentro de esta moción también votaron juristas que están dentro de otras bancadas, juristas como los socialcristianos. Ahí tenemos a Henry Cucalón, César Ron, la misma Lourdes Cuesta, que se abstuvo, es abogada, Marcela Guiñaga, Verónica Arias. Es decir, esa no es una figura, primero, que ya existe en la normativa vigente, pero segundo, ¿qué es lo que se buscaba con esa figura? Que dentro de una medida o dentro de una etapa preprocesal se pueda utilizar esta medida para incautar bienes. Como medida cautelar. Pero en una etapa preprocesal, es decir, hay una persona que está siendo acusada de cualquier tipo de delito relacionados con cohecho, peculado, concusión. Lo que hace el fiscal es solicitar en una etapa preprocesal la utilización de esta medida. Claro, pero sí, aquí hay un razonamiento, porque es muy común, sí, para poner el escenario amplio, adecuado, ingeniero Lloret, aquí hay un razonamiento
Primero, que los actos de corrupción no se lo hacen con cheques firmados ni letras de cambio, son negocios por lo general que se los hacen en la sombra, en la oscuridad, muy difíciles de detectar. Luego viene la situación en la cual, si es que se siguen los procedimientos normales que se establecen en Ecuador, se les da todo el tiempo a ciudadanos en general, a políticos corruptos en particular, para tomar las decisiones que sean del caso, pasar las propiedades a nombres de terceros, ocultar de la manera que sea el producto de estos ilícitos, y esto ha llevado a muchos países, incluso países vecinos como en Perú. Recordemos el suicidio de un expresidente que se daba allí ante el temor de ir a la cárcel y de que se establezcan medidas cautelares muy fuertes que se imponen en forma inmediata en países como Perú. Es lo que se pretendía, es decir, luchar con mayor fuerza contra la corrupción y contra ese otro mal que es evidente se ha impuesto en Ecuador, que es el de que los políticos particularmente no pueden ser castigados, y menos recuperar algo del dinero con el que se ha perjudicado al pueblo ecuatoriano. Ese es el fondo de la medida que pretendía incluir dentro de esta medida, que como usted bien lo señala, existe ya en Ecuador, incluir el peculado, incluir el enriquecimiento ilícito, el cohecho, la concusión, el enriquecimiento privado no justificado, incluir el testaferrismo. Sí, de acuerdo. Y precisamente en ese sentido legisló la Asamblea Nacional, y si usted me permite hacer una reflexión de cómo se dio la votación, se dieron en 6 bloques. Uno de ellos incluía el tema de la incautación. Pero teníamos el bloque siguiente, que hay una nueva figura que me parece que es una figura novedosa que nos permite precisamente hacerle frente a ese combate a la corrupción que usted muy bien señala. Es por eso que la Asamblea Nacional y nosotros como bancada votamos a favor del comiso anticipado de bienes sin sentencia. ¿Qué significa o cuál es la utilización de esta herramienta? Esta es una medida cautelar que pueden utilizar los jueces. Es una herramienta jurídica que permite precisamente garantizar los intereses del Estado, si es que en el llamamiento a juicio, ustedes saben que dentro de los procesos penales hay la indagación previa, en el cual se hace una investigación por parte de los fiscales, es una etapa preprocesal que se denomina. Luego el fiscal solicita una audiencia al juez preparatoria de juicio, y en esa audiencia el fiscal puede solicitar esta medida, el comiso anticipado de bienes, que es lo que hace, es reservar esos bienes de aquella persona que no se presenta a las audiencias. Hoy tenemos algunas personas que se encuentran prófugas de la justicia, y lo que se puede es utilizar esas medidas con la finalidad de poder precautelar los intereses del Estado, porque el fiscal en esa audiencia preparatoria de juicio lo que hace es solicitar el comiso anticipado de bienes, se reservan esos bienes y se continúa con el proceso si es que esta persona no se presenta ante el juez. Y por lo tanto nos permite con esta figura, primero, no violenta derechos de los ciudadanos ni garantías procesales, y por lo tanto es una medida efectiva que nos va a permitir precisamente a aquellas personas que no se presentan a las audiencias poder tener el comiso anticipado de sus bienes. Entonces, esto sí se votó a favor y mayoritariamente en la Asamblea Nacional, y es muy amplia, es una medida que puede aplicarse para delitos de lavado de activos, delincuencia organizada, enriquecimiento ilícito, testaferrismo, tráfico de migrantes, sustancias estupefacientes, es decir, a los mismos que estaban ya en el COIR. Sí, es una medida muy amplia que nos permite precisamente atacar ese tipo de delitos con medidas cautelares. Entonces no se puede decir... Pero ¿y por qué no incluir, por ejemplo, el peculado en esto? ¿Qué razón habría? Bueno, ¿Qué es lo que hace de diferente un crimen, porque esa es la palabra correcta, de peculado a lo que puede hacer aquellos dineros que se ganan ilícitamente por tráfico de personas? El peculado posiblemente, no creo equivocarme, ha causado mucho más daño al país que la delincuencia común, generando pobreza en Ecuador y en consecuencia una serie de otros problemas de carácter social. Mire, sin duda hay una serie de conductas delictuales que se tienen que atacar. Esta es una medida
Insisto, hay otras medidas adicionales como está el secuestro de bienes, la incautación, la retención, la prohibición de enajenar. Eso está vigente desde el 2014. Entonces, yo creo que la ciudadanía tiene que informarse correctamente sobre todas estas medidas y herramientas jurídicas que tienen los jueces para poderlas aplicar. Pero el tema de la corrupción, estimado Gustavo, hay que entender que ese es un mal endémico de las sociedades y no hemos podido, y no se lo, no se lo resuelve únicamente con leyes. Con toda la fortaleza. Sí, por supuesto, pero no se las resuelve. Ya quisiéramos tener una varita mágica para poderlo resolver únicamente con un marco jurídico fuerte, regulatorio. No, es un tema es un cambio social, es un cambio cultural el que tiene que dar el Ecuador desde las cosas más pequeñas de los ciudadanos, desde las cosas más pequeñas, desde la pequeña o desde la multa de tránsito, la intención de saltarse un semáforo en rojo. Desde esas cosas pequeñas son cosas que de alguna u otra forma van calando en la sociedad y que nos permiten tener una cultura. Lamentablemente en el Ecuador es un mal endémico de las sociedades, y por supuesto que estas herramientas ayudan, pero hay que avanzar mucho más. Es un cambio cultural el que tiene que dar el Ecuador. Pero hay enormes contradicciones aquí en el país que siguen dándose, ingeniero Lloret. No habrá escapado a su conocimiento aquellas situaciones, no pueden calificarse de otra manera, sino como abusivas, que se dan en calles de la ciudad. Un vendedor ambulante que está vendiendo su fruta, ¿cuántas veces ha sido víctima de la Guardia Municipal? Y las leyes están allí para protegerlo, y es poco lo que se puede decir y argumentar en beneficio de ellos porque están violando la ley. Pero parecería que, y esto a juzgar por las decisiones de la Asamblea, de que primero se está viendo el beneficio de los truhanes, de aquellos que han afectado al país de una manera gigantesca. Se habla de miles de millones de dólares de dinero de los ecuatorianos que se fueron en materia de corrupción, y la Asamblea pone barreras para que se pueda actuar con mayor firmeza contra ellos. No veo ese tipo de barreras, por el contrario, lo que se busca es dar un marco jurídico, primero con garantías procesales, con garantías constitucionales, conforme cuando uno hace una ley, estimado Gustavo, al menos los asambleístas que somos responsables, tenemos que mirar que ese marco regulatorio que estamos implementando en el Ecuador esté acorde, primero con qué, cómo establece la misma pirámide de Kelsen, que tenga armonía y guarde respeto sobre todo a los tratados internacionales. Entonces ahí hay una serie de derechos, la presunción de inocencia, el derecho a la propiedad, con respecto a nuestro marco constitucional, con respecto a las leyes superiores. Entonces hay que guardar armonía y respeto con esos instrumentos jurídicos. Pero y la incoherencia, ingeniero Lloret, en esto, está bien lo que usted dice, y entendemos la presunción de inocencia, está porque justamente son delitos que se los hace, como le señalaba en la anterior pregunta, en la sombra y muy difíciles de detectar, en donde se necesitan medidas de carácter especial. Lo mismo que figura que sí existe para los procesos penales por delitos de producción o tráfico de estupefacientes. Se actúa, sí, con firmeza allí, y allí los asambleístas, por lo menos en eso, no han estado defendiendo los derechos de los narcotraficantes. Pero en el lavado de activos, en el terrorismo, en la trata de personas, en donde sí existe la figura, pero parece que se crea otro fuero para estos delitos que lamentablemente vienen ligados de manera muy sólida con los políticos ecuatorianos de los últimos tiempos. Parece que no nos hemos escuchado. Le estoy planteando que la Asamblea Nacional aprobó una figura novedosa, que es el comiso anticipado de bienes, que permite precautelar los intereses del Estado. Pero que no incluye estos delitos muy ligados a la política. Es una medida muy amplia. Lavado de activos, delincuencia organizada, como están procesando a algunos compañeros, inclusive, y no se olvide que hoy... Sí, lo que está investigando la señora fiscal en el caso a Entonces no nos pueden decir que estamos tratando de solapar, no. Lo que sí le vamos a pedir y sí le vamos a exigir a la justicia es que actúe de manera independiente, libre de presiones, y eso no existe en el Ecuador. Tampoco se puede entregar, solo permítame hacer una reflexión, por favor. No se puede entregar en las actuales condiciones en las cuales está el país también.
cheques en blanco y sobre todo y respetando marcos regulatorios o tratados internacionales o la propia Constitución, y más aún con este tipo de justicia que se encuentra sometida al poder político de turno. Y en este caso yo tengo que decirlo con claridad, aquí existe un régimen persecutorio en el cual está el presidente Lenín Moreno, y utilizando sus brazos ejecutores, que es la Contraloría por un lado, un Contralor que no sabemos si es Contralor o no, y hay que decirlo con toda la claridad, una fiscal que le hemos denominado 10/20, porque esa fue su nota que sacó, pero ahí está de fiscal general del Estado. Y es decir, utilizando todos los instrumentos persecutorios en contra de una Lloret, tendencia política. Que el presidente de la República y la señora fiscal quedan muy, pero muy por encima en cuanto a una actuación ética y bien vista por los ecuatorianos con respecto a la lucha contra la corrupción, que lo que sucedió en el gobierno anterior, con una asamblea en la cual existía supuestamente una comisión de fiscalización que lo único que hacía era actuar en concusión con otras organizaciones del Estado para no permitir prácticamente que se profundice en absoluto en temas de investigación de la corrupción, menos convertirlos en delitos y llevarlos a los estrados judiciales ecuatorianos. Podemos tener un amplio debate sobre ese tema, si usted gusta, con lujo de detalles. No vine preparado para poderle dar los detalles y los elementos con respecto a la actuación de la Asamblea Nacional en el periodo anterior. Serían quienes estuvieron en ese periodo los que tendrían que dar razón de sus actuaciones. Sin embargo, yo sí le puedo decir que el trabajo que se realizó en su momento era un trabajo acorde a los elementos que teníamos en ese preciso momento. Y podríamos generar un debate mucho más amplio, pero quisiera aprovechar estos minutos del tiempo, sobre todo para poder tocar otros temas que me parece que también son sensibles. Dentro de del mismo tratamiento del COIP hubieron otros temas adicionales que se tocaron. Yo lamento mucho que no se haya logrado despenalizar el aborto, por ejemplo, en los casos de violación. Lamentablemente ahí no hubo una buena conducción, insisto, de la presidenta de la comisión. Nosotros le dijimos que no existían los votos en su momento y que debería quizás repensarse la posibilidad de votar en ese preciso momento un tema tan importante, trascendental, que garantiza sobre todo derechos hacia las mujeres que han sido víctimas de violación. Y lamentablemente eso no ocurrió. Ojalá en el veto del presidente hay que ver Moreno, la pregunta, ¿por qué no existían los votos al momento? Un tema que ha sido tan debatido por tanto tiempo en el Ecuador. Porque no hubo un buen manejo de parte de la presidenta de la comisión. Digamos que había problemas internos entre los asambleístas para ponerse de acuerdo en este tema, influencias de otro tipo, a lo mejor de carácter político, y no tanto la esencia de lo que se estaba discutiendo e intentando aprobar. Yo creo que no hubo la conciencia plena de algunos legisladores de lo que estaba en juego precisamente, y lamento mucho esa posición, pero sobre todo también no hubo un buen manejo. ¿Por qué? Porque si ustedes recuerdan, 8 días antes de la votación se dio una rueda de prensa por la presidenta de la comisión, conjuntamente con otras organizaciones, en las cuales ya adelantaron la votación. Dijeron que tenían 75 votos. Lo único que hizo es generar la presión sobre ciertos legisladores que en el momento de la votación o no estuvieron, como lo que sucedió con algunos legisladores, o simplemente cambiaron su posición o su voto. Si ustedes recordarán, hubieron algunas intervenciones en el pleno de la asamblea, intervenciones fogosas a favor de despenalizar el aborto, pero en el momento de la votación se abstuvieron. Entonces yo creo que eso ocasionó para que algunos sectores conservadores pudieran ejercer presión sobre esos legisladores, y lamentablemente los resultados son los que tenemos. Hay que decirlo con claridad. Yo lamento mucho, porque ese era un avance importante en derechos, sobre todo sobre todo respetando las recomendaciones de carácter internacional de la CEDAW, de las mismas Naciones Unidas. Somos de los pocos países que no hemos avanzado en este tema, de la Organización Mundial de la Salud, de la Organización Panamericana de la Salud. Todas estas organizaciones de carácter internacional recomendaban la despenalización del aborto en casos de violación. Yo lamento mucho ese tema y insisto, ojalá se sensibilicen por parte del gobierno nacional y que puedan, a través del veto, tratar de corregir esta situación. Un tema, ingeniero Lloret, que quisiéramos también tocarlo con usted, pues en su momento intervino sobre el mismo, es de las privatizaciones
que lo llevaba adelante Santiago Cuesta Caput, y tras su salida han quedado los temas en incertidumbre. Él era un locuaz portavoz de estos temas, muy activo, con su verbo poco prudente, pero en todo caso quedaba clara la tendencia del gobierno de Lenín Moreno de ir hacia la privatización o acuerdos público-privados que lleven al manejo de empresas del Estado. Hubo una situación sui generis aquí en Selec, en donde se incautaron computadoras, se decía que se estaba investigando lavado de activos, se sacaron a funcionarios supuestamente clave. Sabemos que hay una enorme incertidumbre en Selec, no se sabe qué mismo está pasando allí, y está también de por medio una supuesta privatización de empresas de generación eléctrica. ¿Qué es lo que está pasando con este tema? ¿Cuál es el escenario tras la salida de Santiago Cuesta, el consejero presidencial? Sí, hemos solicitado información precisamente sobre este tema, que es un tema complejo y difícil para el Ecuador, porque hay compromisos asumidos de carácter internacional, sobre todo con el Fondo Monetario Internacional, y automáticamente esos compromisos lo que generan es el sometimiento del Estado ecuatoriano en función de esos condicionamientos de carácter internacional para que nos presten el dinero que requiere el Ecuador. Es lamentable porque es un sometimiento del Ecuador en función de una visión de corte neoliberal, que lo que implica es precisamente la venta del patrimonio de los ecuatorianos. En ese caso tenían avanzado ya el tema de las telecomunicaciones, inclusive con algunos cuestionamientos, una serie de cuestionamientos. Es por eso que estoy solicitando información. Ya presentaron a un inversionista que supuestamente en una rueda de prensa, y quizás ese es uno de los motivos de la salida del señor Cuesta, lo anunciaron ya como uno de los inversionistas que estaría dispuestos a adquirir ese porcentaje de accionario de la CNT para poder avanzar en esa privatización, cuando el ministro de ese sector decía totalmente lo contrario. Decía que iban a hacer un proceso de subasta muy transparente, muy amplio. Entonces, cuando se trata en el discurso, si algo noto en el gobierno de Moreno es una incoherencia total con respecto a su discurso. El famoso discurso de la lucha contra la vayamos corrupción. Concretando en cuanto a la privatización de las empresas públicas. ¿En qué ha quedado el tema tras Santiago Cuesta? ¿Hasta donde usted Eso conozca? sigue avanzando, porque hay un compromiso del Ecuador con el Fondo Monetario Internacional en llevar hacia un modelo de privatización. Más allá de las personas, más allá del señor Cuesta, seguramente eso avanza. ¿Qué es lo que existe en el Ecuador? Se suponía que debía concretarse ya en estos días. Es que eso es parte de los acuerdos, porque dentro del convenio firmado con el Ecuador y el Fondo Monetario Internacional se establecen esos mecanismos también como parte de esos acuerdos. Revisen nada más el documento. Pero esos son los temas importantes, realmente importantes, Gustavo, y esos son los temas que se dejan a un lado, lamentablemente. Y las cortinas de humo permanentes del gobierno es cuando se quieren tocar esos temas, automáticamente reeditan, relanzan un tema de combate a la corrupción, entre comillas. Porque esa es la cortina de humo con la cual nos han tenido entretenidos a todos los ecuatorianos durante estos últimos 2 años. Porque tras de ese supuesto combate a la corrupción, yo no veo un combate a la corrupción de este gobierno, ni INA Papers, ni todo lo que se está dando a nivel del sector de las privatizaciones y otros temas adicionales. Pero sí para poder perseguir a un grupo político relacionado con el correísmo. En la primera parte tiene usted razón. Hay temas que no se los trata, que son tabú para este gobierno y que tiene además una estructura, incluyendo esta Secretaría Anticorrupción con una dependencia directa que no puede siquiera asumirlo. Pero vamos a lo que sí se está investigando y que se lo está haciendo, aunque discrepemos, ingeniero Lloret, y se lo está haciendo bien, el caso Arroz Verde. Bueno, o sobornos 2012-2016, como lo llama algunos elementos ahí. Año 2012, ¿quién era el vicepresidente del Ecuador? Lenín Moreno. Entonces, la investigación tiene que hacérsela a Lenín Moreno también. Así es, debería estar llamado a rendir su versión. Pero eso no ha pasado en el Ecuador. O sea, cuando tenemos una fiscal que usted la resalta su trabajo y su lucha contra la corrupción, vemos que es una fiscal que no actúa en determinados casos. Él debería ser uno de los convocados, si es que estamos hablando del 2012 al 2016. Segundo elemento,
o al 2017 son los casos sobornos. No solo Lenín Moreno, hay muchísimos otros pero ahí vemos políticos ecuatorianos que deberían estar metidos dentro de esto. Deberían estar siendo convocados, pero eso no sucede en el Ecuador. Entonces, ¿qué existe detrás? Un direccionamiento, un claro direccionamiento supuestamente de una fiscal que tiene una buena calificación ante la ciudadanía, pero en el caso de INA Papers no ha actuado absolutamente nada y ya ha pasado 8 meses de esa denuncia. Pero hablemos y ahí sobre sí lo que está sí se ha la hecho. y ahí sí está la ruta del dinero claramente hablemos establecida. sobre los 26 sindicados. Bueno, hablemos sobre esos 26 sindicados. En el caso de sobornos, resulta que la prueba más fehaciente de toda esa red de corrupción y supuestamente en el cual estaba encabezado por el presidente Rafael Correa resultó ser un cuaderno. Y ese cuaderno resulta que en su declaración la señora Pamela Martínez, a mí ya me genera la duda, dice que en un vuelo entre Quito y Guayaquil, 6 años después, Gustavo, dice, tuve la posibilidad de ponerme a recordar y escribí en el cuaderno que tenía a la mano el detalle de los valores entregados. O sea, por favor, se les acaba de caer, con esa declaración se les acaba de caer el caso de sobornos 2012-2017. Usted menciona una de las pruebas, pero eso no es todo. Hay testimonios de ejecutivos de Odebrecht, de ejecutivos de OAS, de ejecutivos de empresas ecuatorianas que corroboran lo señalado por la señora Martínez. Y estos testimonios han tenido la suficiente fuerza en otros juicios paralelos como Lava Jato en Brasil para sancionar y llevar a la cárcel a corruptos. Gracias por esa reflexión, porque me permite hacer a mí también una reflexión. Si efectivamente hay unos testimonios de los señores representantes de Odebrecht, recuerdo un testimonio de Concienciado dos Santos. Si el testimonio de Concienciado dos Santos es considerado dentro de este proceso de los sobornos 2012-2017, se caería el proceso con el cual le juzgaron a Jorge Glass. ¿Por qué? Porque el señor Concienciado dos Santos, en su testimonio, en el caso del ex vicepresidente Jorge Glass, dijo textualmente que él no recibió dineros para el financiamiento, que no entregó dineros para el financiamiento de las campañas electorales. Pero es que es parte de estos complots de corrupción. Ellos todavía no estaban en este punto en el cual se ha quitado ese velo que tapaba todas las actuaciones incorrectas de Odebrecht. En materia penal, estimado Gustavo, si yo rindo un testimonio dentro de un proceso, no puedo meses después contradecir mi testimonio, porque se lo hizo bajo juramento sobre todo, no porque se lo hizo inicialmente. Porque sería contradictorio y eso puede generar una duda sobre el proceso, ya sea sobre el proceso que ya se juzgó o sobre este proceso. Entonces ese tipo de elementos hay en el caso de sobornos. Ingeniero Lloret, hay un elemento lógico allí cuando se investigan estos casos complejos. Todos inicialmente son inocentes hasta que empiezan a sumarse las evidencias que van creando un embudo en el cual no les queda más que reconocer, ir aclarando, ir aceptando, ir contradiciéndose. Pero en materia penal, usted sabe que yo no puedo dar una declaración diciendo que no he entregado dineros para el financiamiento de campañas y meses después o años después contradecirme en su declaración. Sí lo puede hacer, pero eso lo único que generaría es dudas sobre el proceso que se está llevando. Entonces, si a eso le suma la duda del cuaderno, que una memoria tan acuciosa se puso a redactar con pelos y señales, como suelen decir, todos los datos o los valores entregados de un vuelo entre Quito y Guayaquil, 6 años después, ya me genera duda. Luego el testimonio de Concienciado dos Santos, que dijo una cosa hace 2 años atrás y otra cosa ahora, ya me genera dudas. Pero hay un elemento adicional, y este es quizás uno de los más fuertes. En materia penal se necesitan tener los elementos probatorios, la materialidad de la prueba. O sea, no bastan solo con los testimonios. Indispensablemente. No basta solo con los testimonios calificados que pueden llevar a sentencia. Ni usted ni yo somos abogados. Tal como se lo utiliza en el Ecuador. Ingeniero Lloret, pero la justicia actúa así también. Tal como lamentablemente la justicia en el Ecuador actúa con ese direccionamiento. Yo le pregunto, insisto. Enhorabuena, cuando hay delitos que reiteramos, cuando hay los delitos que no se tienen que ser investigados, una firma y no se dejan evidencias, el cuerpo del delito, como usted señala. Elementos materiales. Al menos un juez debería exigir elementos materiales al fiscal, pero
Lamentablemente en el Ecuador se utiliza la justicia para perseguir, como en estos casos. Evidentemente usted sigue confiando en la inocencia absoluta de Rafael Correa y de Jorge Glass. Mire, el principio de inocencia es un principio que está consagrado en nuestra Constitución y en los tratados internacionales. No es que solo yo lo creo, por supuesto, pero hay principios internacionales y en nuestra Constitución que están consagrados como el principio de la inocencia, y ese principio tiene que ser destruido. Y piensa lo mismo por la Fiscalía. Piensa lo mismo de Lenín Moreno. No lo digo yo. Lenín Moreno es inocente en el caso de Lenín Moreno. En el caso de Lenín Moreno no se ha juzgado, ni siquiera se ha avanzado en el ámbito de la indagación previa, en un caso clarísimo. Ahí sí está establecido una prueba material. Ahí está la ruta del dinero. De acuerdo con su mecánica de pensamiento, es tan inocente como lo es Jorge Glass o Rafael Correa mientras no se encuentre el cuerpo del delito. El principio de inocencia es un principio que está vigente en el Ecuador. Tiene que ser juzgado y tiene que ser destruido ese principio por los fiscales ante un juez. Y en el caso, lamentablemente, yo veo cómo con celeridad avanzan en algunos temas y en otros temas no dicen absolutamente nada. Eso es lo que me preocupa en el Ecuador, de la justicia en el Ecuador. Esta justicia, esa actuación, no solamente en el ámbito de la justicia, también en la política, en donde se actúa con un doble rasero. Esto es realmente grupos lamentable. Políticos sí. Gracias, ingeniero Lloret, por su presencia. El ingeniero Juan Cristóbal Lloret es asambleísta por la provincia de La Suay.